Muy buenas noches, querida familia, las puertas se han abierto, sean bienvenidos a un programa más de CTA Subido el Muerto. Yo soy Dingo Idol y voy a ser su anfitrión esta noche que pues puede ser interesante, puede ser polémica, pero que esperemos que sea sobre todo de su agrado, y recordándoles que estas investigaciones y que estos programas lo hacemos precisamente para difundir, para dar información, para platicar de cosas curiosas, pero nunca van a ser con la intención de ofender. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy vamos a tomar un tema que seguramente va a ser entretenido e interesante, pero también polémico. Vamos a viajar desde Isa, el Buda de Israel, que pudiera ser el mismo Jesús, hasta un libro llamado que Jesús vivió, murió en Cachemira, y platicaremos también de la posibilidad de que las últimas palabras de Jesús hayan sido en la lengua maya, tal y como lo escuchan. Vamos a irnos un poco rápido para no hacer el video tan pesado y también para esperar que el tiempo nos alcance. Así que si te interesan estos temas, acompáñame en este video, porque hoy vamos a hablar de tres hipótesis que en teoría podrían ser independientes, estar separadas entre sí, pero que al paso de los años y vistas con un reflector desde lejos, estas tres hipótesis podrían ser una misma y una confirmar a la otra. Antes que nada, tenemos que partir, damas y caballeros, por lo siguiente. La mayoría de las personas históricamente se preguntan qué habrá pasado con la vida de Jesús entre los 13 y 29 años, porque en realidad muy pocos o casi nada existe información acerca de estos años que se conocen como los años perdidos de Jesús entre su infancia, adolescencia y medianamente la adultez. El primer tema y la primera hipótesis que vamos a tocar el día, o mejor dicho en el programa de ahora, tiene que ver con Isa, el Buda de Israel, que probablemente pueda dar luz y explicar exactamente qué habrá pasado con Jesús en estos años, entre los 13 y 29 años de edad. Damas y caballeros, Isa, el Buda de Israel es un libro que incluso ustedes pueden conseguir, me parece que en internet está en PDF, y si no, supongo yo que en cualquier librería podrían ustedes conseguirla, y se me hace un tema bastante interesante. ¿En qué consiste este libro? ¿Qué postula? ¿Cuál es su hipótesis? Comencemos con el nombre del autor, que es el doctor Nicolás Notovich. Así es, el señor Nicolás Notovich asegura, o en su momento aseguró, que en sus diferentes viajes a la India, en un monasterio budista, encontró unos escritos que narraban la historia de alguien a quien era conocido como Isa, hijo de Dios, o Isa Buda, y sobre todo Isa Buda de Israel. ¿Cuál es la historia de este personaje? Resulta que en la teoría o en la hipótesis, un joven de apenas 13 años parte de su natal Israel acompañado de ciertos mercaderes, vendedores, y llega hasta la India, en donde prácticamente busca refugio en diferentes monasterios porque quería entender ciertas prácticas energéticas y espirituales. Al poco tiempo, este joven, este niño prodigio espiritual, llama la atención de los monjes y ven en él a una persona tan iluminada que prácticamente, más allá de enseñarle, comienzan a aprender de esta persona.
¿Cuáles son las características que tiene este personaje? Bueno, primero, él comenta, o dentro de este papiro que el señor Nicolás Notovich se supone que encontró y tradujo, el joven venía de una familia muy humilde de Israel. Es decir, había perdido a su padre, también él lo comenta, pero era de origen pobre. Pero algo muy curioso es que según estos monjes describen que 3 sabios o magos, como eran conocidos en aquella época, leyendo las estrellas predijeron el nacimiento de este elegido. Isa, como era conocido, y que algunos postulan que Isa podría ser la traducción de Yeshua y obviamente al español de Jesús, convive con ellos desde los 13 hasta los 27, 28 años, donde constantemente está en sus prácticas espirituales y enseñanzas. ¿Qué postula el señor Nicolás Notovich? Que este personaje Isa se puede tratar del mismo Jesús de Nazaret, que, como ya lo habíamos dicho, durante esta edad nosotros desconocemos exactamente qué es lo que hizo, a dónde fue, viajó, no viajó, cuáles fueron los últimos paraderos y cuáles fueron sus aprendizajes de Jesús. Lo desconocemos por el momento, pero según Nicolás, él encuentra muchas similitudes entre este personaje pues budista, abiertamente hablando, y el Mesías. Sobre todo porque también hay que recordar que muchas personas postulan que Jesús, las enseñanzas de Jesús y sobre todo la postura de Jesús ante la espiritualidad era muy similar a lo postulado por Siddhartha Gautama Buda. Es un libro bastante interesante, pero por sí solo generó su propia hipótesis, que era que esta sería la respuesta a los años perdidos de Jesús. Vamos a ser justos con la historia, queridos amigos y familia teca. Con el tiempo Nicolás también llegó a un punto en el que se retractó. De repente dijo: señores, discúlpenme, el manuscrito lo malinterpreté, no creo que ahora Jesús e Isa sean la misma persona. Y como fue una noticia bastante polémica en su tiempo, esto también generó cierta calma hacia los grupos espirituales, sobre todo espirituales cristianos. Hay que decirlo que esta declaración sí existe, pero también existe quien postula que así como en su momento el judaísmo, la cristiandad, el catolicismo y también el islamismo, amenazaron de muerte a Zecharia Sitchin cuando hizo su traducción acerca de las tablillas sumerias, se cree que Nicolás pudo haber sido presionado, amenazado de retractarse porque a cierta élite cristiana, ya sea católica o protestante, no le convenía esta información. Pensar que Jesús pudo haberse empapado de una práctica espiritual ajena al judaísmo que pues de origen él, de nacimiento él practicaba, y que precisamente, seamos honestos amigos y amigas, el cristianismo y el catolicismo han constantemente negado que las enseñanzas de Jesús sean parecidas a las de Buda y que se haya, digamos, influenciado por el budismo. Pues estas élites pudieron haber presionado a Nicolás para retractarse. Sin embargo, el libro por sí solo es bastante interesante. Se van a encontrar con valiosos argumentos, con las supuestas pruebas que el propio Nicolás Notovich en su momento pues prácticamente encontró y difundió según él, y yo creo que puede ser una lectura bastante entretenida. Y ahí es donde nace la hipótesis de Isa, el Buda de Israel, pudiera haber sido Jesús de Nazaret en su juventud. Sin embargo, queridos amigos, tiempo después, un poquito más para acá, para la modernidad, llega a la imagen pública, el dominio público, un libro que también fue bastante polémico y pues a mi punto de vista, no sé si sin quererlo o no, definitivamente el escritor, que ahora les doy el nombre, se influenció mucho en lo primero que, en el primer libro mencionado, que fue Isa, el Buda de Israel. Tiene una gran influencia, y entonces él decide hacer una concreta investigación acerca de la vida de Jesús, pero hace una investigación posterior a la crucifixión de Jesús. Estamos hablando
de el señor Andreas Faber-Kaiser. El señor Andreas Faber-Kaiser es el autor del libro llamado Jesús vivió y murió en Cachemira. Ahora, ¿cuáles son las opciones, o mejor dicho, de qué trata y qué postula este libro? Según el señor Faber-Kaiser, existe la posibilidad, y él en su libro ofrece los argumentos y las supuestas pruebas de lo que él sostiene en su lectura, de que cuando Jesús, estando en la cruz, tiene sed y pide tomar agua y le dan vino, o mejor dicho, le dan vinagre, discúlpenme, en realidad lo que le dan es una sustancia, una mezcla de hierbas, lo cual funciona como un somnífero. Esto para que él definitivamente pareciera que haya fallecido, pero que fuera posteriormente bajado a la cruz, sanado, y entonces permitirle huir. Antes de adelantarnos en lo siguiente que narra el libro, según lo postulado de esta manera, fue por lo siguiente. Algunos creen y sostienen que Poncio Pilatos trató de apegarse a la promesa descrita en la Biblia que le hizo a su esposa Claudia de no juzgar y no condenar a Jesús. Y más allá de simplemente lavarse las manos, él mismo ordenó que a Jesús no fuera ejecutado del todo, haciendo él parte de este plan para poder salvarle la vida. Aclarando esto, ¿qué fue lo que en teoría el señor Faber-Kaiser descubre o postula? Que Jesús junto con su madre María huyen a Cachemira. ¿Por qué Cachemira? Porque el señor Faber-Kaiser asegura que Jesús en su adolescencia ya había estado por esos rumbos. Es aquí en donde él se influencia, o sea, donde se nota una gran influencia de lo antes dicho por Nicolás Notovich, porque Faber-Kaiser prácticamente dice: yo me apoyo en la investigación, o yo creo en lo que el libro de Isa, el Buda de Israel, digamos, postula, y entonces por eso tendría sentido estar aquí, por eso tendría sentido que Jesús haya huido a Cachemira, un lugar que ya conocía. Cosa curiosa, que cerca de Cachemira sí existen tribus judías, o sea, existe una, podemos decir, una rama del judaísmo que se encuentra por ahí, que podríamos, no sé, quizá postular que eran cercanas también a Jesús. Pero sin embargo, lo que él postula, él propone ciertas pruebas. Y una de las pruebas que propone es que en Cachemira existe una tumba de un sabio que se llama Yus Asaf, ¿ok? Y que según Faber-Kaiser este sería el nombre que Jesús tomaría posterior a su vida. Posterior a su vida como Mesías, cambiaría el nombre de Jesús a Yus Asaf y posteriormente moriría en Cachemira. ¿Por qué lo cree él así? Bueno, este sabio precisamente era un sabio extranjero, cosa curiosa, y que evidentemente pues él hablaba acerca de, ya saben, la espiritualidad, la convivencia con Dios, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Pero digamos que la mayor evidencia que cree haber encontrado el señor Faber-Kaiser tiene que ver con la tumba de Yus Asaf. Los considerados budas, o sea, las personas consideradas santas por el hinduismo, usualmente cuando se les hace su cripta, su tumba, para que nos entendamos, se les pone un cierto simbolismo que representa al maestro, ¿no? Al Buda que está enterrado o que prácticamente descansa en esa tumba. Algo muy curioso, que a Yus Asaf se le toman las palmas de la mano y según Faber-Kaiser también de los pies, y este Buda o este sabio tenía las heridas en la mano y en los pies. Cosa curiosa porque evidentemente nos recordarían a la postura o las heridas que Jesús habría tenido al estar en la cruz, había sido sometido por estar en la cruz. De hecho, esta tumba, si ustedes van a Cachemira, es una tumba famosa, ustedes la pueden visitar, lo cual es bastante interesante porque es un dato verídico. La tumba existe, Yus Asaf existe, y digamos que aquí lo único polémico es que Faber-Kaiser hace como una especie de puente entre este sabio, Isa, el Buda de Israel, y Jesús de Nazaret.
Con esto, queridos amigos, de forma rápida, hemos abordado a grandes rasgos la segunda hipótesis. Ahora, viene una tercera hipótesis que es todavía más interesante y tiene que ver con la crucifixión de Jesús. ¿Y por qué lo digo? Porque algunos se les conoce como mayistas, investigadores que han hecho, digamos, pues carrera estudiando a la cultura maya, esta cultura mesoamericana mexicana y parte de Perú y Guatemala, o sea, que abarcó mucho en Latinoamérica. Ahora sí, en esta parte hoy estoy confundido porque me centro más en esto. Han postulado que, y esto es verdad, que los mayas pudieron haber llegado a la India. O sea, existe una cultura conocida como los Naga, que también se le conoce como los Naga mayas, que curiosamente todo su idioma, incluso su sistema numérico, es, si no el mismo, un 99.9.99% idéntico al maya. ¿Por qué es interesante esto? Porque la tercera hipótesis tiene que ver con las últimas palabras de Jesús. Tradicionalmente, queridos amigos, nosotros hemos escuchado que las últimas palabras, incluso en la Biblia, en Mateo y me parece que en Marcos, nosotros podemos ir y leerlo. Las últimas palabras de Jesús más interesantes que dijo y que ha causado una polémica, o sea, realmente hay teólogos hablando de este tema porque para muchos no les parece del todo racional. Son las siguientes, ¿no? Lo que nosotros conocemos como Eli, Eli, lama sabactani, lo cual al traducirlo se podría interpretar como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algo muy interesante es que la iglesia, la religión, pues prácticamente ha postulado que Jesús estaba recitando el Salmo número 22. El Salmo número 22, y que era precisamente las palabras del Salmo número 22. Sin embargo, algunos historiadores, investigadores independientes, sienten que esto es un poquito incongruente por tres puntos en principal. Primero, basémonos en el primer punto, que tiene que ver con que nadie entendió las palabras de Jesús cuando él las pronunciaba. De hecho, en el caso de Mateo, él primero nos dice que entre los presentes había jefes judíos, maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, o sea, gente culta. Cuando pasamos a Marcos, Marcos nos dice que la gente que estaba alrededor no entendieron las palabras de Jesús, e incluso ellos hacen referencia a que seguramente Jesús estaba llamando a Elías, pidiéndole que Elías lo bajara de la cruz. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que algunos se postulan si no entendieron lo que Jesús decía porque estuviese hablando en otro idioma. Y es aquí en donde los Naga, maya y los mayas entran en acción. Les platico que para muchas personas existe la posibilidad que las últimas palabras de Jesús hayan sido pronunciadas en la lengua maya. Tal y como lo están escuchando, sí. Que sus últimas palabras de Jesús no hayan sido en hebreo, como normalmente se postula, sino que también sino que esta vez hayan sido en la lengua maya. ¿Por qué se cree esto o quién lo propone? Existe un libro que es del señor, ahora les confirmo, Ignacio Magaloni Duarte. El libro, de hecho, vuelvo a lo mismo, ustedes lo pueden consultar, supongo que existe en PDF. Está Educadores del Mundo, en donde habla de las diferentes culturas mesoamericanas y la probable expansión que ellos hayan tenido y que la arqueología no quiere aceptar todavía, que también ese tema da para un programa totalmente diferente. Trataremos de él en algún momento. Sin embargo, en este libro el señor Ignacio hace lo siguiente: toma estas palabras de Jesús, las últimas palabras postuladas en la Biblia, y lo que hace es hacer la traducción, pero ahora en maya, porque resulta que estas palabras suenan muy similares al maya, y él lo que hace es hacer el ejercicio de
traducirlas al maya, ¿de acuerdo? Y existen dos posibles, o él encuentra dos posibles traducciones en maya. La primera sería Eli, Eli, lama sabactani, que se describiría como ahora me hundiré en la prealba de tu presencia. Esta es bastante interesante porque Lucas y Juan tienen las últimas palabras de Jesús con una interpretación muy diferente a lo de Mateo y Marco. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, ahora me hundiré en la prealba de tu presencia. Se le hace a estas personas muy cercanas a en tus manos encomiendo mi espíritu, que es una de las 7 palabras tradicionales que según Jesús pronunció o exclamó, ¿no?, estando en la cruz. La segunda sería Hello, Hello, Ah, Mela, Sabactani, que se traduciría como ahora me estoy hundiendo, las tinieblas cubren mi rostro, que para muchos investigadores en sustancia es muy similar a lo descrito también en la Biblia como todo se ha consumado. ¿Qué postulan estos investigadores independientes? Que Jesús habló en maya. ¿Cómo conoció la lengua maya? Y regresamos entonces a Isa, el Buda de Israel, y Yus Asaf. Lo conoció porque en su juventud estuvo en la India y aprendió de los Naga, o sea, de los Naga maya, una lengua que es pues prácticamente conocida por toda Latinoamericana como la lengua maya. ¿Qué es interesante? Que es polémico, que sí, lo sé que lo es, que si las últimas palabras de Jesús realmente fueron en maya, o sea, si hubiera una forma que no la tenemos, o al menos todavía, de comprobar que esta hipótesis de las últimas palabras de Jesús hayan sido en la lengua maya, esta sería la prueba definitoria que prácticamente respaldaría la hipótesis tanto de Faber-Kaiser como de Nicolás Notovich de que Jesús fue a la India y de que aprendió prácticas budistas y que también enseñó prácticas espirituales en este lugar. Hay muchas personas que me han preguntado, porque cuando hablamos de este tema pues evidentemente se generan preguntas y evidentemente se generan pues diferentes cuestionamientos. Dos cuestionamientos que me hacen es ¿por qué Lucas y Juan se hubieran entendido o por qué hubieran sido más cercanos a la traducción de los otros apóstoles? Aquí nos tenemos que abrazar un poquito acerca de los textos apócrifos, que constantemente cuando vemos en los textos apócrifos notamos una, ¿cómo podemos decirse? Una constante, y es que Jesús aparentemente no les enseñaba a todos los apóstoles lo mismo, sino que a ciertos apóstoles les enseñaba de cierta forma y ciertas cosas, y a otros otras cosas y otras formas. Probablemente Juan y Lucas sean de estos apóstoles a los cuales se les enseñó de manera diferente. A lo mejor Jesús incluso les habló de su vida en India y también les enseñó esta lengua, por lo cual ellos sí detectaron que probablemente lo dicho lo que quiso decir haya sido muy cercano a lo que ellos escribieron, que vamos a ponerlo de esta forma, es como se llama, consistente a las traducciones en maya. El segundo cuestionamiento que me dicen es ¿y por qué hablaría en maya? Si él lo que quisiera es prácticamente que lo escuchen y estaba dando un mensaje. Bueno, algunos postulan también que Jesús no estaba hablando para los presentes, sino que al ser muy conocedor de estas prácticas budistas, hinduistas, si se puede decir de esta manera, de entregarnos a un estado de conciencia para medianamente elevar la mente y sobre el cuerpo y el alma, y sobre todo en el estado en el que él estaba, que estaba crucificado y que estaba a punto de trascender de su estado corpóreo a su estado energético, probablemente estuviera repitiendo un mantra en la lengua naga maya, algo que le ayude a enfocar su mente y enfocar su cuerpo. ¿Recuerdan que les dije que muchos especialistas bíblicos debaten el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que si bien pudiera ser el Salmo 22, aún así para muchos no tendría sentido.
Algunos bíblicos independientes postulan que Jesús durante toda su pasión, durante toda su vía crucis, se mostró pues estoico, conocedor de su destino, se mostró tranquilo. Incluso en muchos pasajes del Via Crucis que leemos en la Biblia, él se toma estos tiempos como para calmar a la gente, para él mismo dar mensaje de ¿cómo podemos decir? De consuelo a su madre, consuelo a las mujeres de Israel. Entonces no tendría sentido que cayera en una desesperanza, y mucho menos si tomamos en cuenta el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Según la doctrina cristiana y católica, Jesús mismo es Dios, entonces no podría abandonarse a sí mismo. Y como ya lo dije anteriormente, descartar el Salmo 22 sería porque, según Mateo, había entre la gente presente había gente muy conocedora de la Torá, y evidentemente hubiera reconocido este salmo y no confundirlo con Elías. Entonces de por sí la frase Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, genera polémica para los académicos, pues ahora con esta nueva hipótesis de que pudo haber sido en la lengua maya, pues se genera mucha más polémica. Queridos amigos, esto es lo que a mí me gusta, porque en general podríamos hablar de una hipótesis bastante controversial, que es decir que Jesús pudo haber estado ni más ni menos que en la India de joven, haber conocido prácticas budistas, haber enseñado prácticas espirituales ahí, pudo haber sido considerado Buda, y luego posteriormente como Asus Yafat, pudo haber sido considerado también sabio en la India. Pudo no haber muerto en la cruz, pudo haber ido a Cachemira a pasar sus últimos días, o también pudo haber sido sus últimas palabras pronunciadas en lengua maya. Al dato curioso antes de irme, hay que recordar que los mormones postulan que Jesús vino a las Américas, que también es otra hipótesis que con gusto, si ustedes quieren, y díganme en los comentarios, podemos platicar y debatir de que Jesús pudo haber venido a América y haber convivido con los mayas, y ahí sí haber aprendido esta lengua y repetirlo en sus últimos momentos. Hipótesis que son controversiales, 3 hipótesis que por separado son bastante interesantes, que parecían lejanas entre los años, sin embargo hoy pareciera verse desde lejos como una sola. Y resumidas cuentas, hablar acerca de que Jesús sí pudo haber estado en la India, y que Jesús practicaba budismo, y que también pudo haber enseñado a los monjes ciertas prácticas espirituales. Yo no sé qué pienses tú de esta hipótesis, pero me gustaría saberlo, así que por favor déjalo en la caja de comentarios. Yo me despido, les prometí un video no largo, pero que espero yo les haya sido entretenido y que les haya sido interesante. Y si les gustan estos temas, háganmelo saber, porque volvemos con más de ellos, claro que sí, porque ustedes lo pidan. Podemos seguir investigando, o si quieren podemos desmenuzar uno por uno en cada programa. Yo soy el Dingo Idol, me despido, le doy muchísimas gracias a Claudio Villaseñor que edita estos videos. Les recuerdo que tenemos la página de, el correo electrónico ctasubidoelmuerto@outlook.com, donde ustedes pueden escribirnos y pueden mandarnos sus evidencias paranormales, sus comentarios o sus propuestas, ¿por qué no? Propuestas para programas o cosas que quieran que investiguemos para ustedes. A nombre de Estudio118.com, yo me despido. Yo soy Dingo Idol. Esto ha sido Se te ha subido el muerto. Las puertas se han abierto para conspirar. Y ahora solo tú dinos qué opinas de estas hipótesis conspiranoicas. Jesús, Isa, Asus, Jafar. Ay, esperen, ese sí no me acuerdo, pero no me puedo ir sin mencionarlo bien. Yus Asaf. ¿Podría ser la misma persona? El Buda de Israel y el Mesías podrían haber sido la misma persona. ¿Qué opinas tú? Nos vemos hasta la próxima, y recuerden que en Teatreros Cancunenses Asociados Teca vamos a tener una cita con lo paranormal y la conspiración en Se te ha subido el muerto.